Vamos al capítulo 5, versículo 12. Y vamos a mirar cómo Pablo, todavía tengo el oído brincándome después de la chillada que dio eso ahorita. Lo tengo calientito. Yo que estaba sordo de ese oído, ahora estoy peor. Viviendo como una iglesia ejemplar. Como termina el apóstol Pablo dando unas advertencias, unas exhortaciones en cómo debemos vivir como iglesia, en particular la iglesia de Tesalónica estaba haciéndolo y algunos de ellos volvió Pablo a recordarle esta verdad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al versículo 28. ¿Lo tenemos? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad, que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Qué bueno exponernos, Señor, a lo que tú inspiraste por medio del apóstol Pablo para escribir a esta amada iglesia. Y saber, Señor, que los mismos problemas que enfrentaba esta iglesia y las mismas virtudes que tenía también esta iglesia, podemos verlo en nuestros hermanos en la fe, en medio nuestro. Y de igual manera, Señor, sabemos que la corrección que necesitamos tener y escuchar de parte tuya sigue siendo viva en el día presente y aplicada a nuestras vidas, porque tu palabra está viva. Y ella, Señor, tiene el poder para transformarnos. Danos de tu gracia para poder, Señor, en esta mañana entender tu palabra y vivir tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. Hemos llegado al final de esta hermosa carta que ha sido de mucho aliento a mi vida personal y yo sé que también a la iglesia del Señor a través de estos meses que hemos estudiado Primera de Tesalonicenses. Ahora Pablo termina esta carta luego de haber hablado acerca del juicio, del día del Señor, de la segunda venida de Cristo. Pablo termina esta carta con unas exhortaciones prácticas en la vida de cada creyente y en la iglesia del Señor. Cómo los creyentes deben vivir, qué los creyentes deben seguir haciendo, y estas verdades que Pablo habla hoy debemos evaluarlas cada uno de nosotros como congregación
para que nuestra iglesia de la misma manera pueda vivir y desarrollar estas, que diría, características importantes y no negociables para que la iglesia del Señor pueda vivir como una iglesia sana en todo el sentido de la palabra. De no atender estas realidades que Pablo le menciona a la iglesia, vamos a tener problemas nosotros como iglesia. De la misma forma que iba a tener problemas la iglesia de Tesalonicenses, nosotros tendríamos de igual manera problemas si no atendemos estas áreas que el apóstol Pablo está trayendo. Va a haber roce, va a haber problemas. Pastor, ¿eso va a suceder en cada iglesia? Claro que sí, pero hay cosas que podemos evitar a la luz de vivir aplicando estos pasajes en nuestras vidas. La aspiración de Pablo es que ellos pudieran ser una iglesia sana, y la aspiración nuestra de cada uno de los miembros debe ser de igual manera ser una iglesia saludable y una iglesia ejemplar. Si algo que queremos que caracterice la iglesia sin pared de Guayama es que seamos una iglesia saludable y una iglesia en que los demás puedan tener como ejemplo, de la misma forma que era la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia sana y una iglesia en la cual Pablo la pone como ejemplo a vivir entre las demás iglesias. Ahora, para tener una iglesia sana y para poder aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, en todo el sentido de la palabra y crecimiento en santificación como congregación, tenemos que tener claro la función del líder y de la congregación, los líderes y los miembros. Y mira cómo Pablo le dice en el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, a los líderes de la iglesia, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Para que la iglesia funcione, el liderato de la iglesia tiene que estar en su justa perspectiva para que pueda caminar de manera sana a la iglesia del Señor. Si el liderazgo no es sano y la relación entre los miembros, si el liderazgo no es sano, la iglesia no va a ser sana. Va a ser un desastre de iglesia local, porque un liderazgo no sano traerá una iglesia no sana, y una iglesia que no se identifica con el líder no podrá caminar en la voluntad del Señor. Y Pablo comienza considerando esto en la iglesia. Era una iglesia que se encontraba en una etapa temprana, sin embargo ya vemos que tenía una congregación de pluralidad de ancianos. Aunque era una iglesia joven, era una iglesia que tenía líderes que cuidaban de ellos y dirigían la iglesia. Que en ese aspecto también podemos ver el ejemplo de una iglesia sana, donde no está simplemente dirigida por un solo hombre, sino que tiene hombres y líderes a su alrededor, donde están trabajando juntos en el propósito de Dios. Ahora, pastor, ¿y por qué Pablo le escribe esto a la iglesia? Había problemas en Tesalónica donde la iglesia no se estaba sujetando a los pastores o a los ancianos, a los líderes que estaban allí. Pues mira, no se sabe a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando allí con los líderes y la iglesia, pero Pablo probablemente no estaba pasando nada. Así que decir que estaba pasando algo caería en una simple especulación. Probablemente no estaba pasando nada, pero Pablo quería presentar el tema del liderato y asegurarse que no hubiera problemas entre los miembros y los líderes de la iglesia. Así que el llamado de Pablo es a que puedan reconocer. La palabra original es considerar la autoridad o las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, que ocupan los líderes, ancianos, que es igual a pastor en la iglesia. Y escuche bien, consideren la autoridad que Dios le ha dado a los líderes, no dominio. Los líderes no son los dueños de la iglesia. Los pastores no son los dueños y los capataces de la iglesia. Consideren la autoridad delegada por Dios, la labor que Dios le ha encomendado a los líderes de la iglesia está evidenciada en aquellos hombres que, mira la palabra que utiliza Pablo,
trabajan entre vosotros. El pastorado y el liderato es un trabajo. Algunos piensan que el pastor no trabaja. Una vez escuché a una señora que se le vació la goma, la llanta, dicen en América Latina, lejos, no fue aquí en Puerto Rico, y no había quien le ayudara. Y él dice, mira, el pastor no trabaja, llámenlo a él, ¿no? Llámenlo a él porque el pastor no trabaja, que me puede ayudar con esto. Y esa es la mentalidad de muchos. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y aquí hay una característica de aquellos ancianos y de aquellos líderes. Trabajan esforzadamente hasta fatigarse. Esa es la palabra original que utiliza ahí. El pastor y el líder debe ser el mayor ejemplo de esfuerzo, servicio y trabajo. Cuando me mudé a Puerto Rico, algunos dijeron, bueno, pastor, ahora tienes más que una iglesia, ya no pastoreas dos. Vas a tener menos trabajo allá. ¿Ok? Ahora pastoreo una iglesia que es más grande que la que pastoreaba, pero también tengo una responsabilidad con plantadores, tengo una responsabilidad con la convención. Entonces al final tú dices, no es menos trabajo, porque esa no debe ser la aspiración de un hombre de Dios. Es fatigarse y trabajar hasta que las fuerzas te los permitan, porque va a haber momentos que la fuerza no te los va a permitir. Vagos espirituales en la obra del Señor no es el llamado de ningún pastor. No es posible que nosotros perdamos el tiempo, hombres llamados por Dios para cuidar la grey del Señor, para predicar la palabra, estudiar la palabra, simplemente haciendo nada. Es una labor, es un trabajo, es algo arduo. ¿Y cuál es parte de ese trabajo? ¿Qué dice ahí? Los que presiden. Concepto de presidir no es concepto de jefatura. Eso lo hemos también confundido. Pensamos que los líderes son los CEO de una compañía que están como jefes. No, ese no es el concepto bíblico. ¿Quieren mirar el concepto bíblico de presidir? Mira a Cristo. Y mira cómo Cristo presidió a sus discípulos. Sirviéndole a sus discípulos, como ejemplo a sus discípulos, lavándole los pies a sus discípulos. No es este tipo de personalidad que cree que está sobre encima de los demás, que incluso en algunas iglesias el tema de pastor o líderes que sirva a la iglesia lo han elevado tanto que hasta le ponen escolta para cuando termine la prédica se lo llevan por ahí para que los demás no lo toquen. Un familiar se nos acercó y nos dijo, yo fui a una iglesia, el pastor fulano, me voy a evitar el nombre, ¿qué familia? Le dice, ese hombre tiene una unción, pastor, que cuando él predica, a él se lo tienen que llevar rápido porque ese hombre tiene una unción tremenda. Él no habla con la gente porque está demasiado, es muy ungido para tener contacto con los demás, ¿no? Ese es el concepto de mucho líder y servidor aún en medio de la iglesia, donde para tú tener una cita con el pastor tienes que pasar casi por la burocracia aquí en Puerto Rico, que te llaman, mira, después que hagas esto, ve a la otra oficina y después vaya al otro lado y al final tú tienes una cita como para 6 meses y ahora tienen al COVID de excusa, ¿no? Eso es lo mejor que le pudo haber pasado a muchos médicos y a muchos funcionarios de gobierno. Pues muchas veces pasa hasta en la iglesia. Para tú poder hablar con el pastor tienes que hacer una cita que tiene que pasar por la secretaria, que tiene que pasar por el otro, que tiene que pasar por el otro. Y tienes 6 meses para que lo puedas ver mínimo. Hermano, esa es la actitud de un siervo de Dios. La actitud no es de jefatura, es de presidir. La presidencia está hablando aquí en el Señor, importante.
Los que presiden en el Señor. Está como diciendo, con la autoridad espiritual que te fue otorgada, que te fue enseñada, que debe ser tu ejemplo a seguir, que están delante, no por encima, están delante de la congregación. No por encima de la congregación. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, estas personas que ustedes deben tener en alta estima, son personas que trabajan, son personas que los presiden, que los guían, que pueden decir, sígueme. Número 3, que os instruyen o amonestan. Establecer la verdad en la mente de otras personas y en la aplicación de su vida. Fijar convicciones firmes y fuertes, esa es la palabra, que os amonestan. La función de un siervo de Dios es amonestar, cuidar, exhortar, porque eso es para lo que Dios lo puso. Un trabajo que requiere liderato, presidir y requiere amonestación. Un pastor que no amonesta no es un pastor. Si tu pastor solamente te hace reír, te hace sentir chévere y no te amonesta en el cuidar y crear convicciones en tu corazón reales para que podamos vivir en madurez, no estamos pastoreando la grey del Señor. La amonestación es necesaria para cuidar las ovejas del rebaño del Señor. Así que a causa de esa obra, dice el apóstol Pablo, la iglesia de Tesalónica tiene un llamado y el llamado es altamente necesario. Dice, ámalos y estímalos por la función, por la autoridad, la labor que Dios le ha dado. Los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, no por causa de su persona. No se estima al anciano, un pastor, por causa de su persona. Se estima por causa de lo que está haciendo, de la obra que está haciendo, por causa de su obra, de su trabajo. Y fíjate cómo dice aquí, tenlo por mucha estima y amor. Estima y amor no significa veneración, porque hay gente que venera a sus líderes, idolatra a sus líderes. Y aquí no está hablando de venerar ni idolatrar, aquí está hablando de tenerlo una estima por su trabajo, un trabajo donde la vida del pastor anciano está puesto en el fuego. Una vez escuché a un hombre que comparó el trabajo pastoral con la función de un bombero. El bombero está en muchas ocasiones expuesto a morir en el trabajo de salvarle la vida a otra persona. Se quema muchas veces por salvarle la vida a otras personas. El pastor no está exento de trabajar con sus propios pecados, pero a la misma vez trabajando con los pecados de otro puede salpicar a su vida y también ser dañado. De la misma forma que una persona tiene en estima la función de un bombero en el cual puedas salvar y cuidar la vida de otra persona que estaba en riesgo, de la misma forma aquellos que trabajan en la obra del Señor tienen que ser tomados en alta estima por lo que representa su función y su labor de riesgo en la obra de Dios. Eso es lo que está trayendo el apóstol Pablo. Ámenlo, pero cuidado, no los idolatren. Alguien dijo, Pablo manda que se les tenga en honor a causa de la obra, no a causa del mero título. Porque hay gente que tienen el título pero no tienen la obra. Y en vez de ser pastores son pasteles. Porque no hacen ninguna obra pastoral. No instruyen en la obra pastoral. Entonces Pablo está diciendo a los que tú tienes que estimar, no es a los que se llaman pastores.
A quien tú tienes que estimar es quien está haciendo la obra de pastor, no el título de pastor. Porque puedes tener el título y no tener la obra. Y ahí está el llamado que Pablo le hace a la iglesia, que pueda la iglesia tener en alta estima. El autor al libro de los Hebreos lo dijo de la siguiente manera, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y mira la responsabilidad tan grande. Como quien han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. El llamado a la congregación y a los miembros es que puedan hacer que el trabajo del pastor se desarrolle con alegría. ¿Cómo sucede eso? Amándole y teniéndole en alta estima. Esa era la función que Pablo está hablando en Tesalonicenses, y no sabemos si Pablo fue el autor del libro de los Hebreos, no se sabe quién fue, probablemente fue Pablo. También le están diciendo, háganlo de tal manera que los pastores puedan hacer su trabajo como aquellos que velan sus almas, pero permítanlo que lo hagan con alegría. El miembro puede hacer que el pastor haga su trabajo con alegría, o puede hacer que su pastor haga su trabajo con queja, porque es la palabra que utiliza ahí, no quejándose. Hermanos, no hay nada peor que un pastor se esté quejando de sus miembros y que los miembros se estén quejando de su pastor. No hay nada más que aplaste la vida de una iglesia que los pastores quejándose de su pastor, los pastores quejándose de sus miembros y los miembros quejándose de su pastor. Eso mata la vida de la iglesia. Si hay algún problema entre los lideratos y la iglesia, la función es trabajarlo entre ellos, como dice el apóstol Pablo, y resolver ese problema entre ellos, no hablando mal de los pastores ni hablando mal de los miembros. Hermano, ¿cómo se vería de mi parte como pastor que yo les diga, esté hablando de los miembros con ustedes cosas malas, chismosas? ¿Verdad que eso se vería horrible? Un pastor hablando de sus miembros cuando sus miembros le confían de forma personal y espiritual asuntos de tanto valor y significado para ellos. Yo como pastor esté por ahí chismeando de los miembros. ¿Verdad que eso no es ético? No es algo que glorifica al Señor. De la misma manera, no es algo que glorifica al Señor que los miembros estén por ahí hablando y chismeando del liderato de la iglesia. Ay, el pastor parece que está hablando porque hay alguien. No, hermano, yo predico es positivo, y por lo tanto, como ese texto está ahí, yo lo estoy predicando hoy. Doy gracias a Dios que por el momento eso no está sucediendo en este lugar, pero debemos cuidarnos, hermano. Bueno, por lo menos de mi parte hacia ustedes. ¿Ok? Y si sucede entre nosotros, debemos tener las alarmas y las antenas pendientes, porque eso no es obra del Espíritu Santo. Eso no es obra de Dios. Personas quejándose del liderato de la iglesia, si hay un problema, tienen que traerlo, hermano. Usted no puede prestar al oído a eso. Usted presta al oído a eso, usted es cómplice de eso. Al pastor dice, hay un problema, pues trabájenlo con quien tiene que trabajar. Vaya donde el líder y trabaje ese asunto. Pero no anden por ahí chismeando. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que tanto el líder ya no puede hacer la obra, el pastor, el anciano, con gozo, y lo va a hacer quejándose. Y es algo también que no hay nada más horrible que un pastor esté pastoreando quejándose. Ay, yo voy ahí, pero ay, Dios lo que me dio en vez de ovejas fueron unas cabras rebeldes, montés. Y una queja continua. Eso es algo horrible. Que tu pastor predique con queja, que tu pastor te enseñe con queja, que te aconseje con queja, eso es algo que no bendice y edifica a nadie. Que pueda hacer la obra del Señor con gozo. Que podamos ser animados de aquí para allá y de allá para acá, porque estamos remando el mismo barco con un solo fin y propósito, que es su gloria.
No es algo aparte, no son ellos, somos nosotros, somos parte del mismo barco. Dice el pastor John MacArthur hablando acerca de este texto, dice: Dios ha llamado a los pastores y los ha apartado para la obra importante de liderar a la iglesia de Él. Por eso las personas bajo autoridad de los pastores deben reconocer amorosamente su trabajo ministerial, respetarlos, pasar por alto su fragilidad humana, no pecaminosa, que valga la aclaración, hablar bien de ellos, animarlos y darles lo mejor que tienen. Ese es el llamado de Dios a los miembros por medio de su Espíritu Santo en esa exhortación. Número 2, luego de hablar acerca del liderato y la forma en que los miembros y el líder deben trabajar juntos, dice el versículo 13 al final: tened paz entre vosotros. Ahora comienza a hablar entre la relación de los miembros. Primero la relación entre los líderes, ahora la relación de los miembros. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Fíjate bien que esto no está diciendo: también os rogamos que el pastor amoneste a los ociosos. No. Ni que alentéis a los de poco ánimo, solamente el pastor. Dice: también os rogamos, hermanos. Eso es una responsabilidad que nos compete a todos los miembros de la iglesia. Amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que sean pacientes para con todos. ¿Cómo debe verse una iglesia en acción? Una membresía en acción. Bueno, primero aquí habla de que debemos amonestar a los ociosos. No solamente debemos quedarnos amonestando, debemos alentar a los de poco ánimo, debemos sostener a los débiles, y todo lo que hagamos, las tres cosas que acabamos de mencionar, sea con paciencia. No esperes resultados automáticos ni de fast food. Bueno, depende del fast food, que si es church, pues aplica. ¿Sí? Pero que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con todos, para con otros y para con todos. Aquí está la forma práctica que debe verse en medio de nosotros. Y aquí trae 7 cosas. Número 1, entre nosotros debemos vivir en paz. Algunos comentaristas bíblicos entienden que ese vivir en paz es entre los miembros y los líderes. Pero ese vivir en paz, aunque puede ser de esa manera, porque es el final de lo que está diciendo en el versículo 13, también aplica a vivir en paz entre nosotros como hermanos en la fe en la iglesia. Vivir en paz no significa que no vamos a tener conflictos, pero en medio de nuestros conflictos nosotros podamos resolverlo de tal manera que Cristo Jesús sea honrado en la manera en que yo resuelvo el conflicto. Pablo nos llama a la paz. Pues mejor no hago nada para que no haya problema. No te vayas al otro extremo. ¿Acaso si no tenemos el Espíritu Santo entre nosotros, tenemos la palabra de Dios entre nosotros, por qué tienen que darse las cosas de una forma en que la paz reine? Yo di gloria al Señor que han pasado ya 2 años y las últimas sesiones donde hemos tenido un tiempo de negocio, de hablar de los asuntos importantes de la iglesia, el Señor ha sido exaltado y honramos que esto no debe ser diferente al pasar de los años. Es incompatible con un creyente que diga que vive el Espíritu de Dios en él, que las reuniones de miembros sean problemáticas, conflictivas y pecaminosas. Eso no puede caracterizar la iglesia del Señor. Debe haber una paz que nos ha dado Dios para con Él, y esa paz debe reflejarse en la forma en la cual yo trato a mi hermano y yo trato a los demás. Vivan en paz entre ustedes. Practiquen la paz entre ustedes.
Segunda exhortación, amonesta a los indisciplinados. Aparentemente, ya lo vimos en otra parte de esta carta. Algunos en Tesalónica estaban siendo rebeldes a sus pastores, estaban siendo rebeldes incluso a trabajar y entre otras cosas. Y Pablo llama a corregirlo y a disciplinarlo. Amonesten a aquellos indisciplinados. El indisciplinado en la iglesia no debe ser pasado por alto. Si tú eres miembro de la iglesia y tú hiciste un compromiso de membresía, tu indisciplina no será pasado por alto. Y si usted está haciéndose el chivo loco para no hacer lo que Dios te mandó a hacer, es una irresponsabilidad de los miembros pasar por alto al indisciplinado. Yo sé que no debemos ser los policías de nadie, hermano, eso lo hace el Espíritu Santo. No debemos ser aquellos que están todo el tiempo con el dedo señalador. Hay parte de la obra que el Espíritu Santo está transformando y debemos hacerlo con paciencia, como termina diciendo ese texto. Pero hermano, es mi responsabilidad yo acercarme a aquellas personas indisciplinadas en el Señor, en amor, en paciencia, en gracia, en misericordia, y llamarlos. La indisciplina tiene que ser amonestada. Y mayormente en el contexto que está hablando aquí, a los que retan y desafían, a los que critican para causar daño a la iglesia. A eso no debe pasarse el mínimo fragmento de segundo sin trabajarlo y amonestarlo. Y eso lo hay en las iglesias, hermanos. Contumaces, rebeldes, criticones, dañinos, tóxicos. A eso hay que amonestarlo. Porque si no, ¿sabes lo que sucede? Te contamina la iglesia. Amoneste a los indisciplinados. Si usted no es fiel con la iglesia local, si usted no es fiel con los hermanos en Cristo, en amor, en cuidado, en ternura pastoral y entre ovejas, tendremos que hacer lo que Pablo está diciendo aquí. Tenemos que amonestar a los indisciplinados. Número 3, animen a los desalentados. Son cosas que debemos hacer de manera simultánea. No te quedes solamente amonestando al indisciplinado. Hay que también, y tratar, y cuidado con confundir, con en vez de al desalentado animarlo, caigas en la amonestación, que muchas veces pasa. Al indisciplinado, tú no lo tienes que animar. No, tú lo tienes que corregir. Pero al que dice la palabra aquí está desalentado, tu trabajo no es corregirlo ni exhortarlo. Tu trabajo es anímale. ¿Y quiénes son aquellas personas que están, como dice la palabra, desalentados? Aquellos que están, amonestéis a los ociosos, espérate, ¿dónde estoy? A los de poco ánimo, exactamente, a los de poco ánimo. Que a los ociosos, a los indisciplinados, a los vagos, dirían en la versión puertorriqueña, a esos amonéstale. Pero a los de poco ánimo, aquellos que están en desaliento, no estamos hablando de una forma física, estamos hablando de una forma espiritual. Aquellos que espiritualmente están desalentados, anímales. Son de poco ánimo. Personas que tienden muchas veces a abrumarse en medio de los problemas con facilidad. Que a veces están aquí
escuchan un mensaje, le viene una situación, no tiene convicciones, están por el piso. A esos, anímalos. Aliéntalos con la palabra de Dios. Apúntalos al evangelio. Como vimos a Pablo en la carta, anímense entre ustedes con estas cosas. En medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, nuestro Señor vuelve. Anímales con la segunda venida de Cristo. Donde hay llanto, alegría, llanto y tristeza, puede haber alegría y gozo, animándolos con las promesas venideras de nuestro Señor Jesús. Anímales a ellos. No cambiemos las aplicaciones. Y sobre todas las cosas, tanto con los vagos, espiritualmente hablando, como con aquellos de poco ánimo y desalentados, la clave es la paciencia. Hazlo. Sé paciente para con todos. Hazlo con paciencia. No trates de cambiarlo tú. Sé de ánimo, sé de amonestación, pero ten paciencia. El Señor tuvo paciencia con nosotros y sigue teniendo paciencia con nosotros. Qué buena aplicación para poder practicar. Sigue diciendo, sostener a los débiles. Y no está hablando acerca de los débiles físicos, de igual manera. Débiles espirituales, a eso tú tienes que sostenerlo. Tienes que estar con ellos, tienes que caminar con ellos. Hay tres tipos de miembros aquí. Vagos ociosos, desalentados y de poco ánimo. Y tercero, hay gente que son débiles y están débiles espiritualmente. Sosténlo. Mantente con ellos. Lucha con ellos. Ayúdalos. Escucha bien, no les pase la mano. No les pase la mano, pero esté con ellos ahí. No le encubras su pecado, pero estás con ellos juntos caminando esta carrera de la fe. Llévenlo, apúntenlo a mirar más allá de lo que sus ojos físicos están viendo. Apúntale una vez más a Cristo, apúntale una vez más al Evangelio y a las Escrituras. Necesitamos eso entre nosotros. Ya sea con indisciplinados, desalentados o débiles, necesitamos que lo hagamos con paciencia y mostremos el amor de Cristo entre nosotros. Sigue diciendo Pablo, no paguen a nadie mal con mal. Pablo los emplaza a lo mismo que hizo Jesús y que ya dijo en el Sermón del Monte, la venganza no es una opción para el cristiano, sino el perdón. El que me la hizo me la paga no es vocabulario cristiano. Ya van a ver con quién se metió, este no sabe con quién se está metiendo, no es vocabulario cristiano. No paguen mal con mal. Si mi hermano me hizo algo, yo quiero pagarle conforme a la gracia que yo recibí en el Señor. No es que no va a recibir corrección, va a recibir corrección, pero no trates tú de vengar. Porque no te corresponde a ti. No te corresponde a ti pagarle a los demás como tú entiendes que debe ser pagado. Procura siempre lo bueno. Procura siempre bendecir. Procura siempre que el carácter de Dios en tu vida sea reflejado para poder responder con bien, en amor a todos. Procura el bien los unos para con los otros. Seguid lo bueno para con todos nosotros. Déjale eso al mundo y su forma de comportarse entre ellos. Pero eso no nos caracteriza a nosotros. Procurad siempre lo bueno. Hermanos, esto es, si hacemos esto y practicamos esto entre nosotros, vamos a tener una iglesia sana.
Si ponemos en práctica lo que acabamos de leer aquí, los miembros, los pastores, y vivir de tal manera, amonestando a los rebeldes para que vuelvan a alinearse, animando a los preocupados, cuya necesidad puede ser tener mayor fe en el Señor, dependencia en el Señor, audacia en el Señor, confianza en Él, sostener al débil, cuya necesidad es ser más disciplinado en la santidad de Dios y crecer a la imagen de Cristo. Pero seamos pacientes para con todos los miembros, procurando hacer lo que la palabra de Dios dice como bueno. Eso es una iglesia sana. Practicamos eso entre nosotros y yo les aseguro que va a haber un continuo progreso espiritual en medio de la iglesia del Señor, que se va a ver reflejado en el comportamiento de sus miembros. Lo que debe caracterizar a la iglesia de Dios no es simplemente comportamientos pecaminosos entre los miembros en estas áreas que hemos visto. Y hermanos, estas áreas que hemos visto son las que el Espíritu Santo ha utilizado por medio del apóstol Pablo para amonestar la iglesia tesalonicense y amonestar la iglesia nuestra en el día de hoy, miles de años después. Porque tenemos las mismas necesidades entre nosotros. Ahora comienza a dar una lista de virtudes. Esto es lo que deben practicar. Así debe verse del liderazgo a los miembros, del miembro al liderazgo, de miembro de miembro entre miembros. Y esto debe verse ahora como una virtud. La virtud del creyente en la vida cristiana. Número 1. Estar siempre gozosos. 2. Oren sin cesar. 3. Dar gracias a Dios en todo porque esta es su voluntad. Luego de Pablo exhortar a los tesalonicenses, él comienza a hablar de esas áreas de virtudes que deben caracterizar al creyente. Él está cerrando esta carta con broche de oro en todos sus aspectos. ¿Cómo debe verse la iglesia? ¿Cómo debe verse el cristiano? Y el cristiano debe verse con la característica de un cristiano, es el gozo. A pesar de lo que está pasando, tienen gozo en el Señor. Hay un fruto evidente del Espíritu, que uno de ellos es precisamente gozo. El gozo del Espíritu. El reino de Dios no consiste en bebida, en comida o en bebida, sino en paz y gozo en el Espíritu Santo. Un creyente que sabe lo que Dios ha hecho por sí, sabe que lo peor que le puede pasar es la muerte, y cuando Pablo habló de la muerte, lo habló con un sentido de ministro. Le llamó ministro a la muerte. Porque la muerte es utilizada por Dios para llevarnos a su presencia. Cuando Pablo habló de la muerte, habló como una carpa que se va desgastando, pero esa carpa no deben ponerla con las estacas profundas en la tierra, porque es una carpa movible. Estaremos con el Señor para siempre. El creyente tiene todas las razones del mundo para no estar fuera del gozo. No quiere decir que el creyente no puede estar triste. El creyente puede estar triste con gozo. El creyente puede llorar con gozo. El creyente puede pasar por situaciones de tribulación con gozo. Pero hay un gozo en el Señor. Hay una satisfacción plena en el Señor. Estoy completo en el Señor. El gozo del Señor, decía el profeta, mi fuerza es. Pastor, ¿por qué he perdido? Me siento débil espiritualmente. Porque has perdido el gozo del Señor. Eres fortalecido cuando tienes el gozo del Señor. El creyente tiene todas las razones del mundo para vivir de esta manera. Un creyente amargado es incompatible con el Evangelio. A veces tú hablas con personas que parecen decir o creer que son creyentes,
y lo peor que podría pasar es que realmente lo sea, con una cara, hermano, que parece que cuando lo bautizaron le echaron limón, vinagre y cebolla en el bautisterio. Unas caras de amargado, hermanos, que, como decimos aquí, no es que la vida le duela, es que la vida le apesta. Así decimos en Puerto Rico, ¿no? Un creyente no puede ser alguien que le apeste la vida. Un creyente es alguien que ve la vida con propósitos eternos en él. De que podamos mirar a los demás con alegría y con gozo. Que otros puedan vernos en el peor de las circunstancias, dependiendo del gozo del Señor. Lo segundo que caracteriza al creyente es la oración. Orar sin cesar, constantemente. El creyente es alguien que depende de Dios. Y la mayor dependencia de Dios es vista cuando oramos. Cuando oramos, reconocemos que yo dependo del Señor. Orar sin cesar quiere decir que constantemente yo tengo una actitud de oración. No es que constantemente estemos orando, hermano, porque hay cosas que estamos haciendo que no necesariamente estamos orando. Pero constantemente tenemos una actitud orando al Señor diario, dependiendo de Él constantemente. Una vida de sumisión a Él, orar sin cesar. Eso es una marca de un creyente. Un cristiano sin oración es como un avión sin alas. Un avión sin alas, yo creo que no es avión, ¿verdad? Si no tiene alas, no es avión. Tal vez un cohete, pero no es avión. Si tú no oras, yo no creo que tú realmente seas creyente. Porque tú no puedes depender de ti mismo. Cuando la vida cristiana dice la palabra que separados de mí, nada podéis hacer. Un creyente es alguien que continuamente está orando al Señor. Un creyente es alguien que tiene gratitud. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. El creyente debe tener en cuenta. Yo le hice una pregunta a los hermanos el día miércoles, creo que fue en la mañana. ¿Qué tienes, si fue en la mañana, qué tienes que no te haya sido regalado? Piensa en las cosas que están en tu casa. ¿Y cuáles de ellas tienes que no haya sido un regalo? Piensa en las cosas que tú tienes en tu casa que son un regalo. ¿Sabe cuál fue la respuesta unánime de toda la iglesia el día miércoles en la mañana? Todas. Todo lo que yo tengo en mi casa es regalado. ¿Y quién te lo regaló, pastor? La iglesia te la regaló. A mí no me lo regaló nadie en la iglesia. Todo lo que tú tienes en tu casa es regalado. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que existe en este mundo le pertenece a Dios, no a ti. Y si tú lo tienes en el día de hoy es porque Él te lo regaló. Tú no eres el dueño de nada, Él es el dueño de todo. Cuando tú entiendes eso, cuando tú miras tu esposa, el Señor me la regaló. Cuando tú miras tu esposo, el Señor me la regaló. Mis hijos, el Señor me los regaló. Mi casa donde yo duermo, Él me la regaló. El iPad que yo tengo, Él me lo regaló. Y pastor, ¿y por qué a alguno le regaló un iPad más moderno que otro? Porque Él es soberano. Dale gracias a Dios que por lo menos tiene uno. Tú ni mereces tener eso. Porque a veces cuestionamos eso, ¿no? A veces queremos que Dios se vuelva socialista, comunista, todo el mundo con lo mismo. No, Él es soberano. A uno les da uno, a otros les da otro. Pero todo lo que tienes, te lo regalaron. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que acabas de decir? Que cuando tú entiendes eso, tú tienes un corazón agradecido. Tú no podrás vivir en gratitud hasta que entiendas que todo lo que tienes es regalado. La salvación es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dios me ha concedido los dones por gracia.
todo lo que tengo es un regalo. Es la palabra charis, gracia, regalo de Dios. Por lo tanto, seamos agradecidos. El creyente debe ser la persona más agradecida sobre la faz de la tierra porque sabe que nada de lo que tiene ha sido ganado, ha sido solamente un regalo. ¿Te dolió el ego? Que te duela. No, pastor, yo me he fajado, yo sí he estudiado. ¿Quién es la fuente de sabiduría? ¿Quién es la fuente de la salud? ¿Quién es la fuente del que hace tener el poder para hacer la riqueza? ¿Proviene de ti? ¿No proviene de ti? Te fue regalado. No te jactes en lo que no es tuyo. Te quejas y nos quejamos cuando olvidamos esa realidad. Un creyente quejoso, y muchas veces podemos meternos en ese paquete, es que olvidamos en esta realidad que acabamos de mencionar. Todo lo que tengo es un regalo y de paso no me lo merezco. No me lo merezco. Dios me lo dio. Gozo, oración y agradecimiento constante caracteriza a un creyente. Y por último, termina diciendo, vivan con discernimiento espiritual. No apaguen al espíritu. No menosprecien las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Mira lo que aquí está recordando el apóstol Pablo, y es importante que recordemos el momento histórico en el cual la iglesia se le escribe esta carta. No apaguen al espíritu, no menosprecien la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de todo mal. Pablo lo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica cuando el canon de las escrituras, lo que vimos en la clase esta mañana, aún no había sido terminado. Por lo tanto, en la iglesia de Tesalónica habían profetas y se daba profecía. ¿Por qué? Porque ellos no tenían lo que nosotros tenemos hoy. Ellos no tenían la revelación completa de Dios. Allí se levantaban profetas que eran de Dios, y lo que le está diciendo el Señor, Pablo aquí es, no menosprecie la autoridad de Dios por medio de los verdaderos profetas que hablan en la autoridad divina. El que los menosprecia a ellos está menospreciando la obra del Espíritu Santo. Y tengan en poco a Dios mismo al menospreciar a los profetas, contristando al Espíritu Santo. En el tiempo presente la aplicación sería: contristamos al Espíritu Santo cuando menospreciamos su palabra. Contristamos al Espíritu Santo cuando nos habla a través de la misma y a nosotros nos entra por un oído y nos sale por otro y no lo aplicamos. Menospreciamos al Espíritu Santo cuando nos trae convicción de pecado, justicia y de juicio y nosotros lo rechazamos a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Obviamente, si Pablo hubiese escrito esa carta en el tiempo presente, hubiese dicho: no menosprecie la revelación de Dios completa en su palabra. Menosprecia a aquellos llamados profetas que quieren añadir una nueva revelación a la iglesia de lo que ya ha sido escrita. Y por último, yo creo que esta es la tercera vez que digo por último, termina diciendo: santificación y perseverancia sea lo que nosotros mostremos en este caminar de nuestra vida cristiana. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Hermano, aquí no está hablando acerca de que estamos compuestos de tres cosas.
Está hablando todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo, y a veces dice amar a Dios con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Es una expresión de la totalidad de lo que somos, sea tu parte inmaterial, tu parte material que es tu cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es el que os llama, el cual también lo va a hacer. Él termina con una doxología, con una alabanza a la gloria de Dios. Y Él dice, lo que Él nos ha mandado a hacer, continúen haciéndolo, porque para lo que Dios es imposible, para Dios es posible. Tus fuerzas no son capaces de hacer, pero la fuerza y el poder de Dios en ti son capaces. Por eso, el Señor, dice la palabra, Pablo, ora para que el Señor los santifique. Los santifique por completo, que crezcan en santidad, que crezcan en madurez. Y esa debe ser nuestra oración para cada uno de nosotros. Es nuestro deseo que crezcamos en santidad, que crezcamos en madurez espiritual. Y que el Señor, cuando regrese por segunda vez, nos halle irreprensible en su regreso. Pero al final, Pablo no confía en la habilidad de los tesalonicenses. Pablo confía en el poder de Dios. Y él dice, fiel es Dios a través de Cristo, porque él estaba seguro que Dios haría en los tesalonicenses lo que él les pedía en oración, el cual también hará. Él es fiel a su palabra. El que nos llamó también va a hacerlo en nosotros. Y se despide diciéndole a los hermanos en la fe, oren por mí. Oren por nosotros. Nosotros es Pablo, Sila y Timoteo. Ora. Y eso es lo mejor que cualquiera puede hacer por cada uno de nosotros. Orad. Oren. Hermanos, oren por nosotros. Eso habla de la humildad. Cuando pedimos oración, reconocemos que necesitamos de Dios. Cuando yo les digo, hermano, oren por mí, es porque yo necesito continuamente el auxilio del Señor. Yo necesito continuamente el denuedo del Espíritu Santo, la sabiduría de Él. Yo necesito el fruto de Él evidente en mi vida. Pablo pedía oración. Pablo era un hombre humilde que sabía que necesitaba de la oración de los hermanos. Cuando usted no pide oración, habla de tu orgullo, de tu autosuficiencia, de tu querer hacer las cosas por ti mismo. El creyente debe ser caracterizado por alguien que continuamente pide oración. Y no, hermanos, como aquellos que piden oración pero no oran. Si tú no oras, no estés pidiendo oración como si fuera una máquina de suerte. Porque hay gente que es así también. Te pido que ores por esto, como si es que Dios, tú estás más cerca de Dios que yo. Pues si tú tienes que estar lejos de Dios, la primera oración que yo quiero hacer por ti es para que Dios te acerque a Él. Porque tú tienes un problema más grande que el problema que tú me acabas de traer, que yo ore por ti. Y que tú tienes un problema con Dios. Vamos a orar por eso, pero yo quiero orar por ti. Estamos hablando de los dos extremos, ¿no? Pero en lo que caracteriza a un creyente, oremos, busquemos la oración de los santos, solicitemos la oración de los santos. Y dice de manera afectuosa, entre ustedes, salúdense. Y esa es una característica de el tiempo de Pablo, con besos santos. Le llamaban beso de paz y amor, y no era de Walter Mercado. ¿Ok? Entre ellos, es un sello de afecto cristiano. Pastor, ahora no podemos besar, pero el afecto no debe perderse. La cercanía no debe perderse. El buscarse, demostrando el amor entre nosotros, no debe perderse. Esto es algo que debemos tenerlo con mucha solicitud.
La solicitud de Pablo la debemos tomar nosotros en el día de hoy. Salúdense de forma afectuosa. Cuando se acabe el culto, no te quedes como la estatua de Colón allí, tan agresivo. Cuando se acabe el culto, busca a los hermanos y saludo de forma afectuosa. Hay gozo en poderlos ver. Hay gozo en poder estar con ustedes. Hay gozo de saber que no estamos solos en esta ciudad, porque tenemos hermanos que nos ayudamos los unos a los otros de forma afectiva. Acérquese a los demás y termina diciendo esta declaración. Dice, os conjuro que se pueda leer esta carta. Esa palabra conjuro es les ordeno. Que sea leída públicamente a todos los miembros de la iglesia. Probablemente habían personas, Pablo quería asegurarse de personas que estaban desanimadas, pudieran ser animadas con esta carta de Primera de Tesalonicenses. Y se despide rogando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ellos. La gracia es el tema central de esta carta. La gracia es el tema central de la teología. La gracia es el tema central del evangelio. La gracia es el tema central de todo lo que hacemos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué podemos aprender de este extenso texto, pero tan necesario y de tanta práctica para nuestras vidas? Vivamos lo que predicamos. Vivamos lo que hemos creído. Vivamos a la luz de lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas. No perfección, Pablo no estaba buscando perfección entre ellos. Pablo estaba mostrándoles a ellos cómo debe reflejarse el Evangelio en sus vidas en el día a día. Terminamos diciendo, número 1, sométanse a sus pastores y autoridad. Practiquen la paz con ellos y con otros cristianos. Amonesten a los indisciplinados. Alienten, animen a los desalentados. Sostengamos a los débiles. Seamos pacientes para con todos nosotros. Reflejemos el amor del Señor siendo unas vidas llenas de gozo, de agradecimiento a nuestro Dios y de continua oración a Él. No te comas todo lo que te venden, pruébalo. Dios te ha dado hoy todo discernimiento espiritual para que puedas saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Crezcamos en santidad y seamos una iglesia ejemplar para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder vivir centrados en el Evangelio, cuidándonos y velándonos los unos a los otros, sujetos los unos a los otros, entender la importancia de la disciplina los unos a los otros, viviendo centrados como iglesia bautista sin paredes de Guayama en el Evangelio los unos a los otros, y hagamos conocer a Dios a través de esta ciudad, cada uno de los que estamos aquí. Padre, danos de tu gracia, porque fuera de ti no podremos aplicar esto que acabamos de estudiar. Continuamente, Señor, estamos llamados a, en vez de vivir centrado en tu Evangelio, vivir centrado en nosotros mismos. Permítenos, Señor, cuidarnos, velar, corregir a nuestra congregación, no solo de parte del liderazgo, sino de parte, Señor, de toda la congregación. Que tengamos una actitud de agradecimiento cuando tenemos, Señor, tu palabra enseñada. Y que podamos, Señor, recibir la amonestación y la corrección con humildad, como que vienen de ti. Danos el compromiso para poder crecer espiritualmente como iglesia, Señor. Danos, Señor, la humildad para que cuando nos corrija nuestro pecado, recibirlo con mansedumbre. Danos la gracia
para ser una iglesia que entiende y vive el Evangelio de nuestro Señor. Perdónanos. Padre, perdónanos las veces que hemos pecado contra ti al no aplicar estas verdades que acabamos de estudiar en tu palabra. Perdónanos las veces, Señor, que nuestro orgullo ha superado el deseo de agradarte a ti y de obedecer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia estas verdades que acabamos de predicar se vivan en el día a día. Te lo pedimos, Señor, en Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.